Perdón es una palabra muy linda y muy difícil de llevar o de practicar, pero me parece fundamental a la hora, por ejemplo, de llevar adelante una organización como el Desayunador. Sin perdón, digamos, no hay posibilidad de crecimiento. Digamos. Si no hay perdón, no podemos mejorar nuestras condiciones de vida y de salud y de estar mejor en sociedad. Digamos. Una actitud, una decisión de hacer un lado el resentimiento y tal vez el enojo, la ira, lo que no implica olvidar y lo que no implica justificar el daño, ¿no?, sufrido. Yo creo que el perdón un poco, no sé, lo siento que tiene que ver con dos registros, digamos. Uno que podría ser quizás el jurídico y que tiene que ver con la pena, digamos, ¿no?, con que uno tiene que cumplir como cierta pena, y otro con el religioso, digamos, ¿no?, con el perdón como una actitud de dejar de tener una condena moral o ética hacia otra persona, digamos. Yo creo que el perdón en sí mismo, digamos, no tiene una connotación ni negativa ni positiva. Hay que ver en qué contexto y en qué momento y ante quiénes, digamos. Si me decís la junta militar de la dictadura militar, yo creo que no hay que tener ningún tipo de perdón con ellos. Ahora, habría que ver también después si puede ser, no sé, un chico que tiene algún problema, no sé, de adicciones y comete algún tipo de delito. Bueno, creo que es otro contexto y ahí hay otra relación con el perdón en relación a lo jurídico o a lo religioso, me parece a mí. Digo, no es lo mismo. No digo que no tenga que ver con cumplir algún tipo de pena o de tener algún tipo de sanción, pero me parece que a la hora de pensar en ese tipo de situaciones tiene mucho que ver el contexto, contra quiénes y cómo se desarrolla la acción que generó esa culpa que después viene el perdón, digamos, ¿no? Bueno, el perdón está más vinculado al catolicismo, ¿no?, a la iglesia. Tiene que ver con el reconocimiento de una persona que se vio ofendida, dañada hacia la otra persona, justamente en eso, ¿no?, en cuanto a persona, en sus errores, en sus virtudes. Tiene una lógica de funcionamiento diferente al derecho, porque el derecho, si bien busca, ¿no?, responsabilizar al otro por sus actos cuando se ofende o se daña a alguien, lo que busca es más una sanción, ¿no?, un resarcimiento. En cambio, la lógica del perdón no tiende a responsabilizar desde lo material, sino desde lo ético y lo moral. Tienen dos lógicas de funcionamiento diferentes. En nuestro país, después de la dictadura, hemos tenido las conocidas leyes del perdón, que justamente han durado poco porque la lógica del perdón cristiano es muy diferente a la responsabilidad que genera para alguien cuando incumple la ley, ¿no? El concepto de perdón por ahí es un poco más complejo que los anteriores porque viene un poco atravesada por la cuestión eclesiástica, esto del perdón como una forma de ganarse el cielo, una cosa así. Me parece que hay que hacer, primero hacer una pequeña salvedad, ¿no? Hay cosas, situaciones, personas que no podemos o que no queremos perdonar y así está bien, ¿no? Pero digo, el concepto de perdón, me parece que perdonar no es obligatorio, pero sí es necesario. Por ahí nosotros, psicólogos, preferimos hablar más de un proceso de elaboración y no tanto de perdón, ¿no? Porque es un poco, o de lo que se trata, es de elaborar aquello que fue traumático, aquello que nos duele, ¿no? No se trata de justificar, sino de cambiar un poco la forma en la que recibo esto del entorno, ¿no? Y se me ocurre pensar esto que nos pasa a todos, nos atraviesa a todos con los padres, ¿no? Todos tenemos como algo que reclamarle a mamá, a papá, con lo que hicieron, de nosotros o con nosotros. Y por ahí cuando vamos creciendo, vamos entendiendo que bueno, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían y es un modo también de vivirlo como más livianamente y de conectarnos un poco con el amor, ¿no?
no con esta cosa tan de castigo, ¿no? Sino con una mirada como un poquito más empática, ¿no? Es un proceso interno del perdón, uno debe trabajarlo y exige necesariamente la salida de la posición de víctima. Y la posición de víctima tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sí, sin dudas, el perdón es un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo, que lleva mucha constancia, y me parece que el perdón es un poco como el amor, es una decisión.